ahora vamos a hablar de la genealogía de el ciudadano. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Todo lo que quiso saber y nunca se animó a preguntar sobre el ciudadano. Ya llego hasta ahora el día que me voy quedando sin voz porque estoy de las 8 de la mañana dando clases, ¿viste? Encima cuando das clase con adolescentes es como una competencia, que uno va a perder porque son 30 y vos sos uno, ¿viste? Pero uno se olvida de esa competencia y tiene que decir, no, espera, no, lo tengo que editar porque no, así no se gana, ¿viste? A lo sumo lo asustás con algo, le decís, responsabilidades. Vos no te acordás, pero yo soy tan viejo que ya me puedo acordar de los ruidos de los estudiantes, de tus compañeros. Mis compañeros no, sí. Me estaba riendo la otra vez con mi pareja, digo, hace tanto estoy acá que ya tengo estudiantes de secundario que me lo he cruzado en la universidad y estudiantes secundarios que se han recibido. Como algo, una cosa que todavía estoy asimilando. Porque yo no me siento como para eso, pero los años no mienten. Los años son ¿no? Es más, gente que se ha recibido y ahora trabaja conmigo, ¿viste? Profe. Ah, no, o sea, ¿quién será este buen señor que me saluda? Así que me estaba riendo esa otra vez. Bueno, comenzamos la genealogía como más no puede ser con un límite. Por más que tengamos deseos de ir hasta el primer ciudadano, no vamos a poder. Hay un límite histórico. Un límite histórico en las propias estructuras sociales. Un límite que nosotros no vamos ni siquiera a pretender resolver. Lo menciono y si lo quieren resolver vayan a la arqueología, a la antropología o a la historia. No es un problema nuestro. ¿Ok? Porque a nosotros no nos corresponde decir cuándo surgió la civilización. No es. Pero bueno, tenemos que reconocer que hay un límite. Por consenso se dice que ese límite es más o menos hace 20.000 años antes de nuestra era, ¿no? Así evito decir antes de Cristo, que suena como muy... Antes de nuestra era suena más canchero, menos personal. Y podemos incluir a otras personas no cristianas, ¿no? Digo, no sé cómo lo tomarán ustedes, pido disculpas si son muy cristianos. En filosofía de la religión, para no tocar el antes de Cristo, después de Cristo, decimos antes de la era común o después de la era. Claro, pues antes de la era sirve como para hacer un corte ahí. Y empieza con 0,2, así que... Claro. Sí. ¿Y qué había en este 20.000 antes de? Bueno, clanes, tribus, hordas, fatrias, gens, distintas formas de hablar de organizaciones sociales a pequeños grupos, 20, 30 personas, ¿bien? Y que estas organizaciones podían ser horizontales o verticales, ¿no? Vertical, que teníamos a una cabeza, a alguien principal, que podría ser, qué sé yo, un jefe, una sacerdotisa, un anciano, o de organización horizontal, todos hacen todo, ¿no? Bueno, si bien nosotros estamos acostumbrados a la imagen de la horda como la del caudillo, que no tiene nada que ver, pero es la imagen que se ha creado, las hordas mayormente son horizontales, todos hacen todo, porque como tienen que sobrevivir en conjunto, ¿se entiende? Y las tribus mayormente se las ha identificado como verticales. Para dar un ejemplo cualquiera. De cualquier manera, la función de estas primeras estructuras sociales era muy sencilla: sobrevivir y perpetuarse. Me preguntaron de qué vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Ese es un concepto de estructura social. Lo primero que hago es sobrevivir, ¿no? Y como dijimos nosotros, somos seres sociales, sea por biología, sea por pragmatismo, por definición, nadie sobrevive solo.
¿Cómo sobrevivimos? Bueno, con la caza, podría ser, el pasturaje, vamos a donde están los pastos más verdes, la recolección, y en un momento también la agricultura, que dependiendo a quienes lean, entre 10.000 o 12.000 antes de nuestra era. Cada vez que escucho eso, pienso en el recreo. ¿Soy el único que piensa eso? Qué condicionado. Eso es Foucault diciéndome, estás lavado la cabeza, querés ser un... Eso es Pablo. Pablo, claro, el conductivo. De cualquier manera, de cómo se sobrevivía, había una pequeña regla. Yo digo porque ella es escrita, por eso no es que la odio a ella, cuando vos te vas me quedo callado. Claro, no la había presentado porque no estaba, era escrita, ¿no? ¿Es la escrita? Por eso no necesitaban el banco para escribir. Claro. Bueno, qué buen amor. Claro. Solo Sí. Aprende por fotosíntesis. No. ¿Ahora? También lo atrapó la burocracia. Yo no te presenté como escrita. No sé si querés presentar. Me acabo de acordar que no. Sentate ahí. Ella no va, ya dará un tema, ya después tenemos que hablar de qué tema es. Es nuestra fabulosa scripta que tenemos. Y hay una segunda scripta que no podía venir hoy. ¿Escrita como estudiante o como graduada? Como graduado. Claro. Y hay una segunda escrita graduada de ciencias políticas. Entonces son dos escritas graduadas. Que ahí estamos al tope, porque no puede ser más de dos. Por eso me acuerdo de haber leído bien la normativa, porque son 5 estudiantes, 3 estudiantes y 2 graduados como máximo. ¿Tenés 5 adscriptos? Claro, si tenés 100 tiene sentido, pero nosotros, imagínate. 5 adscriptos, 3 Claro. Pero bueno, qué sé yo. Filosofía del lenguaje. Claro. ¿Pasó eso? 3 adscriptos y somos 4 estudiantes. Están ahí para jugar. Bueno, ahí fueron, no sé, un fulbito, algo. Resuelven la materia en un... Bueno, ella es nuestra una de nuestras dos adscriptas. Algunos conozco, otros no. Perdón, me olvidé de presentarte. Está bien, también llegué tarde. Sí, no, pero igual tenía que... Entre las cosas que me olvido son las formalidades, ¿no? Bueno, entonces, 2 formas de habitar el territorio, como nómada sedentaria, esto ya lo saben, ¿no? Esto en antropología cultural creo que se ve. Sí, porque estoy en la mesa y he escuchado varias veces. De cualquier manera, estas primeras estructuras sociales que buscaban sobrevivir y perpetuarse habitando en un territorio en particular de manera nómada o sedentaria, organizaciones verticales u horizontales, desarrollaban ¿qué? Prácticas sociales del habitar, prácticas de cómo habitar. Eso suponía mayormente repetir o reformular o replicar mitos. Los mitos establecían prácticas sociales y se repetían esos mitos, ¿no? Bueno, ahora diríamos, la cosa es así. Hay un mito, voy a un poco de filosofía de las religiones. Hay un mito, X. Ese mito habla de algo sobrenatural de los cuales no tenemos acceso, salvo quizás algunos elegidos. Un chamán, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ese chamán nos comunica oralmente ese mito y nosotros tenemos la tarea de replicarlo. ¿Y cómo replicamos el mito? A través de un rito. El rito convalida y hay una palabra, hace terrenal al mito, hace que lo sagrado sea terrenal, hace que lo divino conviva con lo mortal. ¿Bien? Ahora, ¿quién decía que el rito, que forma como una normativa de las maneras de actuar, pero no era una norma porque no estaba escrito ni instituido, sino transferido oralmente, ¿quién decía qué ritos y qué mitos había que tomar? Bueno, esto que está... ¿Qué? No, la hierba que estaba saborizada. Que
jefes, sacerdotisas, ancianos, chamanes, ¿no? Los que de alguna manera tenían acceso a estos mundos sobrenaturales. Nuestro límite histórico empieza a volverse cada vez más conciso y menos difuso cuando en la historia de la humanidad podemos encontrar prácticas sedentarias, el desarrollo de las técnicas agrícolas, la domesticación de las plantas, por ejemplo, ¿no? Que la agricultura nace de eso, domesticación de las plantas. De ahora en más cosechamos esta planta y vamos seleccionando los que dan más granos, es eso, ¿no? No necesariamente la domesticación de los animales todavía, pero sí de las plantas. Después se entiende que históricamente fue primero domesticación agrícola y después domesticación de animales o de ganadería. Y a la par de eso, domesticación del lobo. Y el gato se domesticó solo con nosotros, eso es lo mejor. Nosotros domesticamos al perro y el gato se domesticó a sí mismo para poder, no lo estoy inventando yo, para poder tener nuestros recursos. Por eso tiene un nivel más de independencia con nosotros. ¿El uso de herramientas no fue anterior que en la agricultura? Sí, pero estoy hablando de cómo éramos nómades y existía el nomadismo y había herramientas. Acá ya las herramientas son parte de las... Vos no podés hacer un rito sin instrumento, porque el rito supone la materialidad, ¿no? ¿Qué pasó? Creo que son de otro. ¿Rinraje? Cátedra o no sé. Los de bailes. Pues, en cualquier momento puede llegar, bien. Ya no van a entrar acá. ¿Son un grupo? Sí. Entonces, bien. Y, bueno, sedentarismo, agricultura. Aparte. Agricultura y técnicas de protección de grupos. Por ejemplo, desarrollo de ciertas armas o murallas, ¿no? O alguna manera de construir, por ejemplo, trampas o pozos para proteger al grupo. Cuando se vuelven sedentarios los grupos sociales, inmediatamente piensan en proteger y generar límites. Este límite histórico se vuelve más concreto a partir de la revolución del Neolítico, en el 7500 antes de nuestra era, ¿no? ¿Te explico lo que es la revolución del Neolítico? Pueden decir que sí, no hay problema. ¿Neolítico, revolución? ¿Sí, no? ¿Qué es la característica principal del Neolítico? Eso es lo que yo estoy preguntando. No. ¿Cuál sería la característica principal? Bueno, tiene el desarrollo de ciertas manufacturas en cerámica, bien, por ejemplo, se empiezan a crear vasijas donde conservar cosas, una locura, ¿no? Antes eran cuero y era más fácil de que se pudra, ahora vasijas que se podían enterrar y conservar más tiempo, bien. Empieza la incorporación de ciertos metales. No, está todo bien. Y se crea el mito del exterior. Del exterior. El bárbaro. Lo del bárbaro viene después, pero supone cierto barbarismo, si queremos decirlo así, que es que nosotros los sedentarios tenemos que proteger nuestras cosas de los nómades, de los que van desplazándose afuera. ¿Y cómo se crea el mito del exterior? El mito del exterior dice básicamente lo siguiente: el lugar donde estamos es un lugar divino, acá estuvo X Dios, ¿no? Este es el asentamiento de Dios. Por ejemplo, los griegos convivían con los dioses. El monte Olimpo no era simplemente figurativo, ahí estaban los dioses, no era una cuestión de qué linda la poesía, no, estaba Zeus y Poseidón directamente ahí para ellos, no era una suposición, ¿no? Era un asentamiento divino. Tomando otro mito de asentamiento, donde la loba dio de mamar a Rómulo y Remo, se funda Roma. Sabemos que no es así, nada que ver. Roma está producida por 30 clanes,
Claro, pero bueno, el mito del exterior dice, este es un lugar sagrado que tenemos que proteger de otros que vienen a sacar nuestros recursos, nuestras cuestiones, ¿no? Lo que genera una identidad sociedad-territorio. Genera una identidad. Y se refuerza, por lo tanto, el lugar de los ritos, porque los ritos ahora no solamente están como protocódigos legales, sino que están anclados a un lugar. Este río es donde, qué sé yo, a Ra le cortaron los testículos y lo tiraron a este arroyo de agua y dio esta, ¿cómo se llama? Esta fertilidad, ¿no? El mito de Ra y el surgimiento del río Nilo es eso. En realidad era un corriente de agua, creo que de fuego, una cosa así terrible, y en una pelea Ra, no me acuerdo si ya a uno de estos dioses le corta los testículos, y muy visceral la cosa, y los tira, y aparecen los cocodrilos, aparece el trigo, aparece y sale todo la maravilla que es el Nilo. Que algo similar pueden ver en La Momia 2, el rey escorpión, cuando aparece el principio de Anubis, que al matar un escorpión, del desierto surge un oasis, ¿no? Ese es un concepto, un lugar sagrado que es mágico porque los dioses hicieron algo ahí, ¿no? Me parece tonto, pero se tiene... ¿Los qué? Luján se funda porque la Virgen se quiso quedar ahí. Bueno, ahí tenemos, claro, sí. Bueno, Colanhuil es Colanhuil porque la Virgen de San Isidro de Labrador apareció ahí. Lo sé porque yo estuve haciendo estudios etnográficos en esa zona. Entonces nos explicaban, esto es así, no es que nosotros apareció la Virgen y el altar está construido en el lugar donde apareció la Virgen. ¿Cuál era el mito de Atenas? Del nombre que le dio, ¿por qué le dieron ese nombre? No sé. No soy mitógrafo. Conozco algunos, pero no mucho. Yo tengo un libro, El origen de los mitos. Después lo voy a buscar y se los paso. Lo que he escuchado es que era como suceder un conflicto entre Poseidón y Atenea. Está loco. Hay un canal de YouTube que se llama Pascu y Rodri. No sé si lo han visto. ¿Cómo se llama? Pasco, o Pablo y Rodri, algo así, que muestran los mitos como son, pero todos animados, bien crudos, ¿no? Es bastante gracioso. Bueno, la cosa es que en la cultura neolítica de 7500 antes de nuestra era, para el 5000, la cultura neolítica se expandió por todos lados, llegando a ya dar lugar al surgimiento de esos primeros asentamientos a ser ciudades-estado. ¿Por qué se llaman ciudades-estado? ¿Qué diferencia hay entre la ciudad-estado y el Estado argentino? Porque cada ciudad tendría sus límites territoriales y jurídicos. Pero las ciudades actuales también tienen eso. Sí, pero es como una autonomía mayor. Una ciudad pertenece a una provincia pertenece a una nación. Bien, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ciudad-estado y Estado argentino? ¿Que tiene una constitución, puede ser? Sí, no necesariamente las primeras ciudades-estado tenían constitución. Las más contemporáneas, más o menos por el 3000, 2000 a.C., ya tenían constitución, como la de Solón, por ejemplo. Pero la cuestión es que es una diferencia de escala. Tenés el país Argentina, ¿no? Y el país Atenas. Pero Atenas es una ciudad. La escala es distinta. ¿Se entiende? Para ellos era un país radicalmente distinta a Atenas que Esparta. A pesar de que eran ciudades que estaban ahí nomás. Ahora diríamos que son ciudades, pero en realidad eran considerados países autónomos. Eran estados, por eso eran ciudades-estados. Tenían la envergadura de una ciudad, pero funcionaban como estado. Por eso son ciudades-estado. ¿Y por qué eran las ciudades-estado? Porque no había muchos humanos. Era simplemente, no había tantos humanos. Como mucho por ciudad, y pensando una ciudad-estado bien grande, 10.000 habitantes. Y era como, pero una metrópoli gigantesca. Era sobrepoblación, era imposible gestionar tanta gente.
¿Por qué era imposible? Porque esa gente no eran ciudadanos. El único ciudadano en los primeros asentamientos era el rey sacerdote. Era el rey de la ciudad y al mismo tiempo el que representaba el culto de la ciudad, la religión oficial. De alguna manera el rey sacerdote era la conexión divina mortal de los mitos y los ritos. Él o ella no tenía ese lugar como por un voto democrático. Era algo heredado por un linaje, una sangre divina, que en él estaba sintetizados todos los poderes estatales. El rey sacerdote establecía los impuestos, los ritos, los trabajos. ¿Bien? Por eso, por ejemplo, volviendo a Egipto, la figura del faraón. El faraón es un rey sacerdote, porque es el máximo representante del culto y es el máximo rey. ¿Se entiende? Es más, decretaba los actos de la ciudad. Si hay guerra, por ejemplo, si hay paz, con quién comerciamos, todo lo decidía el rey. El único que tenía verdadero poder cívico era uno. Podríamos reducir la ciudadanía a un solo individuo, porque la ciudadanía estaba resumida a una sola función: el rey sacerdote. Tal es así que el corazón logístico de la ciudad es el templo, donde guarda, donde duerme, donde yace el rey sacerdote. El rey sacerdote es la síntesis de lo ético y lo jurídico. En él y por él se expresa la cultura y la norma del Estado. Si digo norma, hablo de norma jurídica, no hablo de una persona, ¿no? ¿Se entiende? Norma García, por ejemplo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Pero obviamente, el rey sacerdote no puede hacerlo todo solo. Necesita asistentes. Y empieza a surgir la casta sacerdotal. Grupos elegidos por el rey sacerdote que tenían un poco de privilegios, siempre a merced de lo que deseaba el rey sacerdote, pero tenían una tarea más burocrática gubernamental. Vigilaban la aplicación de los ritos que el rey sacerdote decretaba. Por eso todo estaba conectado con un mito y un rito. Por ejemplo, ¿cómo sabían los primeros romanos que tenían que ir a la guerra? ¿Saben ustedes? Con las gallinas de guerra. ¿Conocen ese rito? Antes de ir a cualquier guerra, ¿eh? No. Esta no la. Esos son más de los celtas por ahí, ¿no? Ver las vísceras así. Pero sí, bueno, los celtas era otro, veían los huesos, ¿no? Y no todos los huesos, algunos huesos en particular. No, pero me gusta el de los romanos porque es muy gracioso. Trazaban una línea, de este lado Roma y de este lado el lugar donde van a atacar. Y ponían trigo o maíz de los dos lados. Y agarraban gallinas sagradas que tenían, eran las gallinas, que no le podía pasar nada a esa gallina, y las ponían en el medio. Si iban a comer el maíz a Roma, no íbamos a la guerra. Si iban a comer el maíz de los, a la guerra, ¿no? Y es un rito. ¿Sí de azaroso? No, que azaroso. Los dioses están metidos ahí. ¿Cómo que te van a fulminar de un rayo si decís eso? No. Vos querés hacer enojar a los dioses. No, estás loco. Vos estás pecando de ibris, de desmesura. Para nosotros era azaroso, para ellos era sumamente relevante. Tan azaroso como la burocracia. Justo este sello necesito, la que te tiró las patas. Pero si este sello lo puedo hacer yo en mi casa, ¿no? Si vamos a criticar la azarosidad de los ritos, guarda que vamos a quedar mal en la línea de fuego. Bueno, pero el burócrata es un especialista. Ese es el tema. Sí, como el sacerdote. Sí, que usted discrimine a los sacerdotes es una cosa. Pobres los romanos, ¿qué hicieron? Mataron a todos los que lo pusieron. Bien, un chiste. Claramente que para nosotros es jocoso, pero para ellos era la diferencia entre la guerra y la paz, ¿no? Bueno,
esta se expandió más o menos entre el 5000 y 4000 a.C. y antes de nuestra era, y este siglo se lo llamó el siglo de los reinos micénicos, ¿no? Que se caracterizó por la expansión de este modelo de ciudad-estado, cada vez había más, y se caracterizó porque se fue afianzando la casta sacerdotal. Y pido disculpas, voy a dar ejemplos de otras ciudades-estado, pero dado la tradición formativa que tenemos, el 70% de mis ejemplos van a referir a Grecia antigua. Pero tengo ejemplos preparados de otras cosas también para que podamos hacer comparaciones. ¿Pero por qué? Porque algunos conceptos centrales que tenemos de Grecia antigua van a reaparecer en los autores de ahora. Entonces, la casta sacerdotal se fue formando y creó a los aristoi. Aristoi no es aquí estoy, no es como acá está, como le jugás con un bebé. Aristoi creo que son los mejores. Exactamente, los mejores. Sumamente humilde la casta sacerdotal. ¿Quiénes somos? Los que... Pero también hay que entenderlo. Si vos le servís a un Dios, si el Dios te elige a vos, y la soberbia te tiene que inflar en el pecho un poco. Es decir, Dios podría haber elegido a cualquiera, y me eligió a mí diciendo que yo haga esta tarea. Claramente soy el mejor en algo, ¿no? ¿Qué hacían los aristoi? Bueno, controlaban los medios de producción, ¿no? Tenían los talleres, las herramientas, controlaban la mano de obra, una buena cantidad de esclavos, y controlaban las fuerzas de protección, el ejército. No estamos hablando de poca cosa. ¿Y cómo los aristoi lograban justificar ante el pobre herrero o el pobre soldado que eran los mejores? Y le copiaron el argumento al rey sacerdote. El rey sacerdote dice: yo soy el Dios. ¿Qué va a decir esto? Va a decir: yo provengo de una casta de héroes antiguos. Y les doy un ejemplo, otro jocoso. ¿Sabían que la familia de... ¿cómo se llama este tipo? Tengo la imagen del busto de él. El busto de cosa. Aristócles. La familia de Aristócles. Platón. Platón es su apodo. ¿Saben por qué le decían Platón, no? Claro. ¿Y por qué tenía la espalda ancha? Porque estaba retrabado, era Johnny Bravo, Platón, todo el mundo sabe, tenía mucho pelo y era muy grandote, era como, no hay que joder. Por eso le creyeron sobre esas dos cosas del mundo de las ideas. Sí, lo que vos digas, Platón. No convenía discutir porque te discutía con persuasión y lógica, ¿viste? Bueno, la familia Aristócles decía que eran descendientes directos de... Solón, algo así. No, del dios de los mares. Poseidón. Sí, Poseidón. Somos hijos de Poseidón. ¿Cómo no vamos a ser los aristoi? ¿No? Había un mito que nos atravesaba. De esta manera pasamos del primer ciudadano, que era como el rey sacerdote, a unos primeros ciudadanos, los aristoi. Por eso los aristoi crearon un concepto para referirse a sí mismos, el demos, el pueblo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo, las familias privilegiadas. Y esto daba como cierto equilibrio jurídico y cultural, porque ya el rey sacerdote no podía ser tan déspota, ¿no? Y también los aristoi podían de alguna manera generar nuevos cultos. Por eso en un momento en la Grecia antigua no solamente una ciudad-estado tenía como un dios principal al que le rendía culto, pero sino muchos pequeños cultos y que se conectaban siempre
con familias poderosas. El ejemplo es el culto de la familia de Platón era Poseidón. Esta cuestión de los reinos micénicos no fue solamente Grecia antigua. Digamos que fue una startup que se exportó por todo el globo. Tenemos en la Grecia antigua la polis, ¿no? Que todos la conocemos, ¿bien? Pero en África teníamos la berbera, ¿no? En la India tenemos las ujjain, ¿bien? Y en Latinoamérica tenemos las viejas caral, en Perú. ¿Qué eran? Son todas ciudades-estado, todos modelos de ciudades-estado similares, con distintos nombres, ¿no? De alguna forma podemos decir que esto, si hacemos un rastreo histórico en todos los continentes, encontramos el mismo modelo, ¿no? Con un rey sacerdote y una casta de familias privilegiadas. Esto nos permite sintetizar el problema de la ciudadanía como en dos postulados. Primero, la ley es independiente de la persona, porque existe una ley trascendental, sagrada, que va más allá de los mortales, legislada por el sacerdote y los aristoi, ¿bien? Eso queda claro. El que interpreta la ley es un grupo selecto. Nosotros no podemos, ni siquiera podemos leer la ley. Están en textos sagrados o oralmente, ¿no? Como hacían los pitagóricos. Te repetían en el oído un susurro, en medio de una ciénaga, debajo de una caja, ¿no? ¿No conocen los mitos pitagóricos? Vos tenías que estar un año encerrado en un pequeño cuadrado creando un poema de 5.000 hexámetros, ¿no? Que es una medida de los poemas, y poder recitarlo de memoria, ¿no? Y luego te daban los secretos pitagóricos al oído. ¿No? Qué cosa así. Nadie podía saber nada. Qué loco, ¿no? La ley es independiente de la persona. Y el segundo es, la ciudadanía es una membresía. ¿Quiénes son ciudadanos? Los que pertenecen al demos. De esta manera, había otra cosa que implicaba la legalidad, es que las leyes no estaban creadas para dar libertad, no. Estaban para establecer el orden de la comunidad política. Vos sos trabajador, vos sos guerrero, vos sos sacerdote. O vos sos esclavo, ¿no? La división del trabajo. Había una división del trabajo, es decir. Permítanme hablarles un poquito de el caso de la polis, porque es uno que se va a repetir, o un ideal, ¿no? Todos hablan de la polis griega esto, la polis griega lo otro. La polis griega operaba con lo que se llama un ius naturalismo. ¿Saben lo que es ius naturalismo? Una posición de filosofía del derecho. Es una posición en filosofía de derecho, sí, pero me parece que sería un poco como cuando lo reducís a una sola área de cosas. ¿Reductivo? No sé. Reduccionista está. Pero sí. ¿Pero de qué consiste, de última? Hay dos letras. Creo que es como establecer muy explícitamente, o sea, era Sí, me una pena en una pena no es como que dependa tanto del juicio del juez, porque puede llegar a ser subjetivo, sino establecer como cuantificado la cantidad de tiempo se le va a dar por el crimen que cometió. Metió 3 apuñaladas, va a 3 años de cárcel, metió 4 años de cárcel. Bueno, hay un error de interpretación que habla sobre la correlatividad del castigo de la pena. Pero esa correlatividad puede fundarse en un naturalismo, pero no necesariamente la correlatividad
requiere el naturalismo para establecerse. El naturalismo, La ley natural. claro, eso. Literalmente, ius es ley y naturalismo tiene que ver con lo natural. Entonces, la polis dice que las leyes son lo que la naturaleza establece, ¿no? Claramente, nosotros, posmodernos, decimos que lo natural es algo artificial o algo creado. Pero en ese momento no. Lo natural era lo sagrado, lo constituido, lo establecido, lo obvio. Entonces, ¿qué pasaba? Los que podían acceder a las leyes eran los naturales. ¿Y quién es el natural? El que nació en la ciudad-estado. Patricio. Eso en los romanos. Claro. Vos hace un rato usaste una palabra para el no griego. El bárbaro. El bárbaro. Ahí está. Tenés el griego y el bárbaro. Ahí tenés... El extranjero. Claro, exactamente. La ley natural operaba de esa manera. ¿Quiénes podían beneficiarse de esta ley natural? Los nacidos, en este caso en la polis griega, por ejemplo en Atenas. ¿Y quiénes son los nacidos en Atenas? El pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Los aristólogos. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, Y los no naturales. no entran en las leyes, no están protegidos por el Yo no Estado. sé si lo entendí así. ¿Y cómo entendiste? Yo estudié una obra de Cicerón. Cicerón es un romano del siglo II-III. De Legos. Y bueno, en realidad lo que plantea es que las leyes no pueden ir en contra de lo que la misma naturaleza está proponiendo. Bueno, pero acordate, después de Aristóteles ha dicho, es natural que los bárbaros sean esclavos. Entonces vos cuando esclavizás a un bárbaro, lo haces enloquecer y estás yendo con la naturaleza. Pero no, claro, lo que voy es que no lo entendí en ese sentido de que Pasa que algunos son Cicerón... naturales y otros antinaturales, por No, así no. decirlo, o no naturales. Acá hay una cuestión. Cicerón no es de la tradición iunaturalista, es de la tradición iupositivista. Eso por un lado, ¿no? Y él hace toda una crítica al iunaturalismo justamente porque esta palabra la debería de frente. Ya voy a explicar lo que es el iupositivismo. De cualquier manera, como él es parte del sistema jurídico normativo romano, y él era un patricio, un nacido en la ciudad de Roma, él entendía que por ciertas capacidades uno podía acceder a mayor cantidad de leyes. ¿Bien? Claro, sí, eso sí. ¿Y qué pasaba? ¿Qué entendía Cicerón? Esto es muy interesante, las contradicciones que en ese momento nosotros podemos verlas, pero quizás ellos no, que es que nacer en Roma te daba más capacidades que nacer, por ejemplo, en Berbera o en Pompeya, ¿no? Por el simple hecho de nacer, lo cual generaba una tensión ahí. Pero ¿cómo no me estás diciendo esta cosa, esta otra? Ahora, en un rato voy a hablar justamente de cómo es la ideología romana frente a esto, ¿no? Para que quede claro, porque es verdad que hay autores que critican esto. Pero el neonaturalismo, vos pensás que estamos hablando del 4000 antes de nuestra era. Roma todavía no existía. Ah, claro. Es que como veníamos con los griegos... Bueno, pero Grecia tiene Sí. 5000 años, es más antiguo. El periodo micénico. Claro, yo por eso lo... antes de Cristo. Claro, todavía no, Roma ni siquiera es un pueblito en la lomada, ¿no? No sé si saben, Roma en teoría se fundó entre 7 colinas, esa es la idea. Entonces, ni siquiera estaba en la colina para usar. Bueno, pero la estructura... No había aparecido. Claro, es que no estaba todavía. Roma, como concepto de no polis, porque como polis existió más o menos en 2000 a.C., como no polis, como república o después imperio en el 700, 800 a.C. Ya voy a hablar de eso, voy a llegar, pero voy pasito por pasito. La polis, el modelo polis, entre 4000 y 3000 a.C., antes de nuestra era, ya se me empieza a generar tantos más. Entendía que la ley era de los naturales, los nacidos en la ciudad, ¿no? Vos nacías en Esparta, vos tenías leyes a favor de Esparta. Salías afuera y era el caos. Estaba el mito del exterior, el problema, no había que salir, ¿no? Y en Atenas tenías las leyes que te protegían. Tenían 3 tipos de privilegios, ¿no? La isonomía,
que es la igualdad ante la ley. Isonomía, la igualdad ante la ley. Es decir, que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. ¿Quiénes son los ciudadanos? El pueblo. ¿Y quiénes son el pueblo? Los aristoides. Hago hincapié en eso, porque no son todos. Atenas podía tener 10.000 habitantes, pero los ciudadanos eran 800, 700 más o menos. Para hacer un salto, cuando lo condenan a Sócrates, votan, creo que 637 personas. Todos los ciudadanos, excepto Platón, que no estaba. Pero no habían 600 personas en Atenas. Era una de las ciudades más grandes. Ahora tenía 8.000 personas. Esclavos, niños que todavía no son ciudadanos hasta llegar a la edad de 32 años. ¿Y qué me falta? Y mujeres. Bueno, y el pueblo argentino eran 600 también, a pesar de la revolución de Mayo. Bueno, ahí está. Sí, eso es muy interesante ver cuántos participaron en el Cabildo Abierto, ¿no? ¿Viste? Es el pueblo, ese Sí, es el pueblo. sí. Nosotros seríamos churros. Exactamente, bien. Bueno, Entonces, está pasando también un poco en Israel, esto de la ley natural. O sea, hay 50 leyes que diferencian a los ciudadanos originales. Descendientes de la Biblia. acá también tenemos esas leyes. Cuando hablemos del racismo, vamos a hablar de las maravillosas leyes argentinas. Antiguo Testamento. Claro, lo decíamos por una cuestión de cuando se colonizó Palestina y la gente quedó de un lado. Guarda. Dependiendo con quién hables, son dos versiones distintas. ¿Se recuperó o se colonizó? En la última fase. En el último boss. El último movimiento. Claro. No, es complicado porque encima de los dos lados tenés víctimas. Es muy difícil. A mí me cuesta mucho. O sea, del 84. Pero entiendo lo que decís, está bueno. Sí, no va postura. Es difícil no tomar postura también. Ya con esa palabra te voy a decir, vos tomaste una postura. No, hola acá. Está todo bien. Las dos tienen cosas para criticar y lo podemos. Bueno, cuando veamos el tema de Hananen podemos hablar un poquito más sobre eso. Es interesante. Isonomía, igualdad ante la ley. Isegoría, no es que isegoría. Isegoría es igualdad política. Es decir, que todos los ciudadanos pueden aspirar a todos los cargos de la ciudad. ¿Se entiende? Desde el más pobre. No hay ciudadanos pobres. No. Del más- a ver, puede ser el más pobre, pero inclusive el más pobre llora en un yate. Porque vos para ser ciudadano tendrías que poder ofrecer una cantidad de costales de trigo y de animales por año. La ciudadanía se pagaba. ¿No sabían eso? En la polis griega, vos para ser ciudadano todos los años tenías que pagarle al Estado, al rey sacerdote, ¿no? Un impuesto que era muy grande. Cantidad de esclavos, cantidad de... Y eso suponía todo un comercio también. ¿Y cómo se pagaba? En festivales de teatro, porque claramente hay que hacer el rito, ¿no? Por ejemplo, la Fiesta del Sol, todos pagando la entradita para festejar cosas. O sea, es la misma lógica, con 5.000 años de distancia. Y Segoría. Y Eleuteria, que tengo que ver bien porque siempre me olvido poner la H. Eleuteria. Bien, que es la libertad civil, que el ciudadano tiene libertad dentro del Estado y por lo tanto también tiene la libertad de elegir cómo quiere aportar a la ciudad. Tiene que aportar a la ciudad, no puede no aportar a la sociedad, como acabo de decir, hay que pagar impuestos. Pero por ejemplo puede decir, yo voy a dar 30 caballos de guerra, ¿no? O yo voy a dar 100 esclavos, ¿no? O yo quiero tener el puesto de comandante de guerra, ¿no? Así. Entonces, uno elige cómo aportar. Hay que aportar. ¿Y cómo decidimos todo esto en el maravilloso Demos que somos Aristóteles, hombre de 32 años? ¿No? Y acá sí va la palabra hombre. 32 años. ¿Cómo elegimos esto?
¿Cómo hacemos? Y tenemos que inventar una manera de reunirnos. Inventamos la asamblea. La eclesía. ¿Cómo? La eclesía. La eclesía. Y la eclesía es la reunión. ¿Así se dice en griego? Sí. No. Bueno, tenemos dos intérpretes. ¿Eclesía? No sé, no sé. Yo no sé. A mí igual me suena eclesia como a iglesia, ¿no? ¿No puede ser? Sí, Pero no puede ser que sea una palabra griega. No, ahí sí que no sé. No. Me sé esta porque me machacaron en griego antiguo, en filosofía antigua las palabras. ¿No? Y no te confundas isonomía con isegoría, porque los dos son igualdad. Los dos se traducen literalmente como igualdad. No es que los dos son igualdad. No hay manera de traducirlo de otra forma. Nosotros tenemos que poner igualdad política e igualdad jurídica para poder entender los dos sentidos. Porque si lo traducís del griego antiguo al castellano, es igualdad en los dos. Hay una gana de romper los quinotos los griegos. Bueno. Si esto es lo mejor. Esto para cerrar el broche de oro. Es si los mejores, que somos los Aristóteles, nos juntamos en asamblea para ejercer nuestra isonomía y segoría eleuteria para el Estado, lo que estamos haciendo es generar un bien común, porque nos preocupamos por el Estado. Generar la sociedad más virtuosa, lo mejor para la polis, no para nosotros, para la polis. Porque el ciudadano solamente tiene sentido en la ciudad, en la polis. Es genial ese argumento. Que yo me beneficie en el camino es otra cosa, ¿no? Pero es lo mismo. El individuo está sacrificado, digamos. Se sacrifica Claro. el bien del uno para el... Exactamente. Y si no me creen, porque yo sé que son personas bien críticas y escépticas, Platón, en la República, pone lo siguiente. Dice Sócrates: si admites que hay una justicia para el individuo, ¿no admites también otra justicia para la ciudad entera? Desde luego, dijo Adimanto. ¿Y no es acaso una ciudad más grande que un individuo? Dijo Sócrates. Más grande, contestó Adimanto. Por consiguiente, la justicia puede muy bien encontrarse en los caracteres más grandes y discernirse allí más fácilmente. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el bien común? En el pueblo, en la ciudad, no en el individuo, ¿no? Esa cuestión de deberse a. ¿Se entiende? Es calcado lo que dice Aristóteles en la política. Sí, Platón y Aristóteles tienen un mismo concepto, parten de un mismo concepto de la relación ciudadano-estado. El Estado siempre es mayor al ciudadano. La diferencia entre Aristóteles y Platón es que Platón entiende que el ciudadano va a ser feliz debiéndose al Estado. Y Aristóteles dice, no necesariamente. Tenemos que debernos al Estado porque el Estado nos da las herramientas para nuestra felicidad individual. Son dos cosas distintas, ¿viste? Pero los dos entienden que el Estado es más grande. Y que por lo tanto la justicia es más grande que la justicia individual. Que la filosofía política es superior a la ética. Que lo político y lo ético es un todo orgánico que trasciende al individuo. No podés separarlo. No podés tener tu ética y la ética del otro. ¿Bien? Porque acá aparece el problema de la pregunta. Si tenemos que pensar en el bien común, en la justicia, en el pueblo y el ciudadano más virtuoso, ¿cuál es el mejor gobierno para lograrlo? Y se llevó a una guerra para esto, la famosa guerra del Peloponeso. ¿Conocen la guerra del Peloponeso? Sí. ¿Cuál es la guerra del Peloponeso? Un enfrentamiento entre los atenienses y los espartanos. Muy bien. Ahora, muy bien, está bien. Ahora, precisemos un poquito. ¿Solamente los atenienses y los espartanos? Eran dos ligas. Eso, eran dos ligas. ¿Qué son las ligas? Tenías una ciudad principal, Atenas o Esparta, que tenían ciudades vasallo o ciudades de segunda categoría. ¿Bien?
La Liga de Delos tenía todas las ciudades del mar Egeo y de Asia Menor, que la presidía Atenas. Y después estaba la Liga del Peloponeso, que tenía todas ciudades que le rendían tributo a Esparta, desde África y ciertas partes de Europa. ¿Bien? En dimensiones era más grande la de Delos que la del Peloponeso. En recursos militares, mucho mejor la de Esparta. Porque eran estados militarizados. Y Atenas no era un estado. La Liga de Atenas era una liga comercial y la Liga de Peloponeso era una liga militar. En el combate entre el método de gobierno ateniense y el método de gobierno espartano, gana Esparta militarmente, pero ¿qué pasa? ¿El gobierno no está tirano? No. Esparta pierde en algo. ¿En qué pierde? En la cultura. Gana militarmente, pierde culturalmente. La cultura ateniense era tan fuerte que los espartanos se convirtieron en atenienses. Por eso de Esparta no queda nada. Pero ¿en qué consistía esta guerra? Lo que dije recién es una anécdota histórica, pero importante, porque por eso hablamos ahora de lo que voy a explicar. ¿Me van siguiendo? Si ya llegué a Atenas, ya estoy en qué momento de la historia. 400, siglo V. Estamos entre el siglo 7 y 6 antes de Cristo, ¿no? Estamos en el momento de la guerra, todavía no en los resultados. Cuando tenemos a Sócrates como referente, ¿no? Ahí ya estamos en el siglo V, que él estuvo en esa guerra. No, estuvo contra los persas. Contra los persas, sí, fue Oriente. Entonces fue después de esa guerra. ¿Fue después? Bueno, sí, porque fue para Oriente. claro, entonces está bien lo que dije. Entonces, entre el siglo 7 y 6, después contra los persas, bien, ahí está. Entonces, ¿en qué combatían Atenas, Delos o Peloponeso? Pero a mí lo que me interesa acá es lo siguiente. ¿En qué era lo que estaba en pugna, aparte del recurso, bla, 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 bla? Dos modelos democráticos, dos definiciones de democracia. Eso es lo que estaba... Porque fuera de las cuestiones históricas, yo le pregunté, acá surge la pregunta de qué, ¿cuál es el mejor gobierno? La respuesta es obvia, la democracia. Pero los modelos democráticos, hay como 30 modelos democráticos. Hoy en día, en el mundo, se han catalogado más de 32 modelos democráticos. Así que no es fácil decir qué modelo democrático hay que tomar. En ese momento combatía el modelo democrático ateniense y el modelo democrático espartano. El ateniense se basaba en la constitución de Solón, del 594 a.C., que establece como pilar de la sociedad a la isonomía. Igualdad social ante la ley. La constitución espartana estaba basada en Liturgo, de el 875 a.C. La de Liturgo es un genio, la verdad. No sé si conocen el mito de Liturgo. Sí, se respetan hasta que vuelvan. Eso, claro. Él propone a los espartanos su constitución y no estaban como muy de acuerdo los 30 ancianos. Dice, hagamos lo siguiente. Pónganlo en práctica hasta que yo tengo que hacer un viajecito de 1 o 2 años y cuando yo vuelva, lo levantamos. Bueno, me gusta. Y va y se encierra en una caverna a morir. ¿Para qué? Para que se mantenga. Entonces, hasta que vuelva el Liturgo, dicen los espartanos, no podemos cambiar esta constitución. Lo que les Lo cumplieron. Sí, lo cumplieron. ¿Qué palabra? Bueno, Sí. las dos se basan en el principio de isonomía. Las dos, en la igualdad de la ley. Pero entienden distintas cosas sobre esta igualdad. Por un lado, en la isonomía
la igualdad tiene que ver con las virtudes. El más virtuoso. En Liturgo, vos dijiste recién, ¿qué palabra? Entiende la lesonomía como el honor. Era vital para ellos el honor. Faltar el honor era digno de ser aniquilado. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué suponía ser ciudadano? Bueno, por un lado, ser parte de la ciudad-estado, el ius naturalismo, nacer ahí, en la perspectiva ateniense democrática. Por otro lado, otro dato que dije recién, ser un hombre, no poder ser mujer. Por otro lado, la edad, 32 años. ¿Bien? Otra cosa, ser descendiente de familia ateniense. No podías tener tu padre ateniense y tu madre no ateniense, o tu madre ateniense y tu padre no ateniense. Los dos tenían que ser atenienses. No había otra opción. ¿Bien? Y por último, ser nacido en Atenas. ¿Bien? ¿Qué era ser ciudadano en Esparta? ¿Me van siguiendo? Primero, para ser ciudadano tenía que superar la agogé. La agogé era la escuela militarizada espartana. Agogé significa conducta. ¿Vieron la película 300? ¿Vieron cuando habla de Leónidas y cómo se forma y de que en la escuela lo golpeaban y que lo... Bueno, bastante parecido. Eran bastante crudos en ese sentido, ¿no? Es más, si se moría el niño no importaba. Obviamente no tenía material para ser ciudadano espartano. Si nacía el niño con una discapacidad. Eso de entrada. Eso. Y no solamente lo mataba el niño, la mujer, obviamente producís monstruos. No hay forma de que seas un ciudadano, ¿no? Así. Muy amable. Los espartanos eran... Uno no sé si quisiera tenerlo como amigo, un espartano. Segundo, varones adultos. El tema de la edad no se definía en años, sino por graduarse en la agogé. ¿Okay? Algunos se graduaban antes y pasaban por todas las pruebas, ¿no? De haber sobrevivido. Claro, ¿no te moriste? Claro. Y después, lo mismo que esto. Venir de fría espartana y haber nacido en Esparta. Así sos ciudadano. Ahora. Profe, perdón, la sede. Ciudad-estado. Ser parte de la ciudad-estado. Ahora. ¿Cómo se llamaba la democracia ateniense? Se llamaba timocracia. El gobierno de los ricos. Timocracia. ¿Y cómo se llamaba la democracia espartana? Esto nunca me lo acuerdo. Eunomónico. Eunomónico. ¿Tiene algo con la felicidad? ¿Eumonía? ¿Tiene algo con la felicidad? ¿Eumonía o no? Creo que tiene que ver con la cuestión de la pertenencia a el Estado. Porque lo que hacía era dividir las funciones de Estado según ciertas características que vas alcanzando. Ahora explico primero la timocracia, que es más sencilla, y después explico el eumónico. La timocracia hacía así. Vos podés participar según lo que contribuyas. Como había dicho hace un rato, la tarasca, ¿no? Pero tenía también, o sea, primero, ser ciudadano era la plata. Y después tenías lo que sería el sorteo del Senado y el sorteo de las magistraturas. Le llamaban sorteo, pero en realidad era un sistema de coimas oficializado. Si vos pagabas a la magistratura... pero no tenía, ellos no lo veían como algo malo. Te doy 10 caballos para que me votes a mí. Y así era. Pero en ese sentido era parte de la Constitución. De última, Si pagan la publicidad, pues ganar. por lo menos estaba de una manera establecido de este rol, ¿no? El Senado era compuesto mayormente por gente de 60 años
o más, y las magistraturas eran, qué sé yo, el magíster de la guerra, el magíster del trigo, ¿no? Eran los que tenían ese tipo de trabajos. O sea, mayor jerarquía por mayor dinero, mayor jerarquía. Y más o menos. Pero era una charla, todo esto eran los Aristoi, eran 60 familias con plata que iban haciendo cosas. ¿Se entiende? Era una democracia, porque entre ellos se ponían de acuerdo. Claro, los de afuera, olvídate. Todo el pueblo Claro. El eunomónico es más complicado. Parte de una diarquía. ¿Saben lo que es una diarquía? ¿Una monarquía qué es? un rey. Un rey. Dos reyes. Un rey vigila al otro. Los reyes eran vitalicios y se heredaban. No podía suplantar al rey. Pero acá eran dos familias distintas. ¿Bien? Se vigilaban entre sí. Se vigilaban entre Se sí. regulaban. Claro. Y todo el sistema del honor. Eso no lo entendí bien. Cuando terminemos esto, ¿podemos volver a virtud la diferencia entre virtud o no? No, voy ahora. Las dos constituciones se basan en la igualdad. ¿Ok? Tienen como principio la igualdad. Pero entienden a la igualdad que el Estado tiene que garantizar. Vos te parece, pero esto lo digo. Recuerda que el Estado, ¿qué tiene que garantizar? El principio de igualdad. Pero según cómo se entienda la igualdad, el Estado va a hacer distintas cosas. La igualdad acá se entiende como los virtuosos, los mejores. ¿Los mejores qué? Los ideales, los que tienen mayores vocaciones, los que tienen mayores fuerzas, los que tienen mayores aptitudes. Más capaces. Exactamente. Y acá la igualdad es por el honor. Los que cumplen su palabra, los que están a la altura de las fuerzas necesarias, los que se acercan más a los dioses, ¿no? El honor tiene que ver con otra cuestión de la autenticidad. La valentía en la guerra. La valentía en la guerra puede ser algo. No es que los atenienses también recompensaban la valentía en la guerra, por eso mucha gente respetaba a Sócrates, porque si bien era molesto en el mercado, todos recordaban su gran combate contra los persas, que según las crónicas mató como 20 solo en un mano a mano. El tipo se ve que era un buen peleador, ¿no? O los otros eran unos pinches, no sé. Pero la cosa es que todos recuerdan de Sócrates en su juventud su valentía, ¿no? Pero acá es vital eso, no podés no tenerlo, ¿no? Es demostrar, no tener honor es no ser parte de la humanidad para ellos. Mira, una escoria. ¿Se entiende ahí un poquito mejor? Sí. Diarquía, pero también tiene una oligarquía. Los dos reyes tenían debajo a todos los ancianos de las familias más nobles. ¿Bien? Dos reyes, oligarquía de los ancianos más nobles, y después tenía una tiranía que eran los ancianos dedicados a la burocracia, que ellos decían cómo había que hacer los trámites, todos. Unos tiranos burocráticos. Claro. Sí, pero se los llamaban tiranos, éforos, pero es tirano. Y por último, tenían una democracia, donde todos los guerreros espartanos podían o no aceptar lo que los tiranos, los oligarcas y las monarcas decían. También era una democracia, porque los ciudadanos podían sacar a los reyes. ¿Podían qué? Sacar a los reyes. Que un espartano saca a un rey, significa que mata a él y a toda su familia. Porque recordemos que los reyes heredan. Entonces, si yo mataba al rey y no a su hijo, heredaba al hijo. Entonces, limpieza total. No había punto medio. Y si el otro rey no fue lo suficientemente fuerte para controlar al rey débil, quiere decir que el otro rey también era un rey débil. Se mataba a todos, ¿no? Y si los oligarcas no lograron controlar a los reyes, había sistemas de depuración de castas, pero mal, o sea, limpieza y arrancaban de nuevo, sin problema. ¿Por qué? Porque lo que hay que mantener es el honor.
el honor individual, no, el honor de Esparta. Como dice Leónidas, this is Sparta, ¿no? O sea, cuando le dice, viene el embajador de Persia y le dice, te pido tierra y agua, solamente tienes que hincar la rodilla, y él, por hincar la rodilla, se pone como loco. Dice, claro, es un insulto para él eso. Dice, ¿cómo me vas a pedir eso? Que falte a mi honor, que deshonre a Esparta. Prefiero que Esparta se prenda fuego que perder. Y es la decisión que toma. Le salió bien, pero es la decisión que tomó, ¿no? Está bien, pero a largo plazo van a tener problemas de despoblación. No, ¿por despoblación? Despoblación. Bueno, ¿qué hacían? Depredaban ciudades-estado, porque ellos no tenían nada de agricultura. Tenían estados subyugados que les dotaban de tierras, comidas, y ¿qué otro recurso más podría dotar? ¿Sí? ¿No? Mujeres. Procedimientos de violaciones masivas. ¿Quién es el ciudadano? El varón. Lo que sí hay que decir una cosa para no demonizar a los espartanos: la mujer espartana tenía derechos que es lo que no tenía la mujer ateniense. Por ejemplo, manejaba todo el hogar, toda la economía del hogar, todos los esclavos. Tenía derecho al veto, lo cual es una locura. ¿Al qué? Al veto. A negar algo, a rechazar algo. No podían proponer, pero podían vetar. ¿Qué tipo de propuesta? Cualquiera. Legal. Cualquiera. Por ejemplo, podían divorciarse y quedarse con los bienes. Que un espartano, que la esposa de un espartano quisiera divorciarse, la injuria no era para la mujer espartana, era para el hombre. ¿Cómo? ¿No tuviste la fuerza para mantener a tu mujer contenta? Era una deshonra. Y la mujer aparecía más honorable porque tuvo la voluntad de imponerse frente a un idiota, cosas así. A ver, los espartanos tenían muchas cosas malas, pero si estamos comparemos todo. En Atenas, bueno, te podías divorciar. No, te podías divorciar, yo recuerdo dos casos. Si tu esposo era muy borracho o si olía muy mal. Esos eran los dos motivos por los cuales una mujer ateniense podía divorciarse sin tener ninguna pena. Ahí está, pero hay feministas que están escribiendo respecto a eso y no era un honor precisamente a la mujer. Porque el dinero era alejado del honor, por eso la mujer tiraban eso como algo de... Bueno, en Esparta, claro, los espartanos no consideraban el metal algo importante y lo manejaban, pero finalmente los que manejaban el oikos, la economía, son las mujeres. Esa es la realidad. Sí, porque digamos, para el espartano manejar el dinero no es solo para los comerciantes y clase baja y todo eso. Es atentar contra el honor. Así que no había igualdad si no le daban... No. Ya creo que quedé claro cuando hablé de violaciones masivas que no había, pero estoy mostrando que el rol de... Los atenienses también tenían unas festividades También podían vetar a favor de los... También podían violar que las violaran o no se podía Porque vetar. cuando violaban las que no eran espartanas. Claro, no, la mujer espartana es intocable. Violar a un espartano, Claro. Es intocable siempre que mantenga su honor. y si tiene un hombre que le defienda el honor. Lo que tenían los atenienses, como última anécdota histórica, era que tenían una festividad destinada justamente a que la mujer, hacer como las Saturnalias, donde se invierten los roles y tomaban esos lugares de poder, era a través del culto de Dionisio, ¿no? Siempre Dionisio se emparejó mucho con las prácticas femeninas y los derechos de la mujer en la historia de las lecturas feministas, porque en la semana de la festividad de Dionisio las mujeres podían hacer un montonazo de cosas que no podían hacer. Por ejemplo, comer repollo, que lo tenían prohibido. Esas cosas son geniales. Vos te tenés que decir, ¿qué? ¿Por qué? Bien. Tengo que pasar al baño, así que voy a parar 2 minutos. 3.
Bien. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué dije yo? Nada, te interrumpo. No, ¿sabes si hay dispersas en esta. ¿Dispenser de qué? De agua caliente, ¿no? Sí, acá a la vuelta. Y hay una cocina con una pava eléctrica a disposición. Y si no, yo tengo acá un termoeléctrico que puedes usar. Dale. Ahí Bien. verás si hay dispersas. ¿Qué dije yo? En la guerra contra dos modelos de gobierno, contra dos ligas, ¿quién ganó militarmente? ¿Y quién ganó culturalmente? Poco a poco, Esparta fue comida por la cultura, pero fue como una depredación cultural, una endoculturización que logró sustraer y desaparecer hasta el último los espartanos. Y terminó creando como una idea general de la Grecia antigua, que no era general hasta ese momento, sino básicamente el triunfo de Esparta fue un triunfo pírrico. ¿Conocen los triunfos pírricos? Sale cara la victoria. Claro, que cuando ganar va a producir tu derrota. Eso le pasaba al rey Pirro. El rey Pirro era un rey de la Grecia antigua que era un gran estratega militar. Bien, creo que luchó contra los persas también. Y fue ganando todas las batallas, pero cada batalla hacía que perdiera más hombres al punto de no tener un ejército para resistir. Entonces dice, está la anécdota, que creo que la cuenta sector empírico, dice, felicidades rey, hemos ganado la batalla. Dice, si ganamos otra batalla de esta manera, vamos a perder la guerra, ¿no? Porque cada victoria es un desastre. Entonces Esparta tuvo un triunfo pírrico, ganó militarmente, ganó el control de toda la liga comercial de Delos, que era la más grande en ese momento en Europa y Asia. Pero fue fagocitado por esa cultura que años venían los filósofos naturalistas y los sofistas macerando, trabajando, ¿no? Y los poetas trágicos, ¿no? Pero ¿qué adoptó la timocracia? ¿Adoptó? Se convirtieron en atenienses. Se terminaron convirtiendo en atenienses. Pero no estoy siendo exagerado. Esparta fue olvidada como nombre y quedó como Atenas como símbolo de Grecia. ¿Qué es lo que nosotros heredamos? Cuando estudiamos Grecia antigua, no estudiamos las otras ciudades. Estudiamos Atenas. Pero eso no fue siempre así. Fue un momento donde ganó culturalmente Atenas. Es muy loco eso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las cosas que hizo tan poderosa la cultura ateniense, la cultura ética cívica ateniense? Haber creado un instrumento político que antes no existía. El logos. No la banda de heavy metal cristiano, sino el logos. ¿Qué es el logos? Bueno, no vamos a andar discutiendo qué es el logos, porque vamos a estar hasta pasado mañana. Hay libros sobre eso. Desde la ética y ciudadanía, el logos se conecta con la razón, la palabra y la ley. La palabra resuelve conflictos creando leyes. ¿Se entiende? Entonces, el logos nos da un instrumento que no estaba antes, como instrumento da lugar a un espacio, a una acción que no estaba antes. Los negocios de la polis. La polis tiene un negocio, el ciudadano. Tenemos que ocuparnos de los negocios de la polis, del negocio de lo ético político de la polis. Tenemos que darle un sentido a las leyes que generan los espacios públicos, darle un sentido a las leyes que generan la igualdad entre nosotros. ¿Y cómo le damos ese sentido? Y bueno, discutiendo, descubriendo su razón de ser. Por eso Platón habla en diálogos, ¿no? El método dialógico viene de esto. No es que lo inventó Platón, ¿no? ¿Se entiende? Es la palabra entendida como resolución de problemas haciendo leyes. Claro, constituyendo leyes.
Ahora, ¿cuál es el sentido del ciudadano en este uso del logos? Pregunta que jamás pensaron hacerse, ¿no? ¿Vieron qué distinto de epistemología que es? ¿Vieron como que nada que ver una cosa con la otra? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cuál? Espera. Me quedé pensando en epistemología. ¿Cuál es el sentido del ciudadano? No me acuerdo si esta cuál, pero la pregunta es esta. ¿Cuál es el sentido de la ciudadanía que podemos construir con este logos? ¿O qué ciudadanía se construye a través de la palabra? ¿O qué es ser ciudadano si seguimos al logos? A la razón. Dos respuestas. Hay muchísimas. Pero nosotros que provenimos de la tradición eurocentrista, institucional y la mar en coche, vamos a ver, o voy a comunicarles la respuesta platónica y la respuesta aristotélica, claro. Aristóteles versus Platón. Ok. Para Platón, la polis es el reino del logos. ¿Dónde reina el Estado? En el logos entendido como palabra. En la polis podemos hablar. Por eso Sócrates puede ir al mercado y hablar. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Platón, Aristóteles, que se murió escribiendo. En Aristóteles, la polis es el reino de la dike o dije, que es ¿qué? La justicia. Para ambos, para lograr el funcionamiento de la polis, para ambos hay que cultivar la frónesis. ¿Qué es la frónesis? Frónesis. Sofrónesis, ¿no? A ver, ¿qué es sofrónesis? Sofrenarse. Empieza con P. Prudencia. Muy bien, es prudencia. Tengo entendido que es frónesis, no sofrónesis. Yo no he visto nunca sofrónesis. Quizás sea... Esa es otra palabra. Lo puede ser. Yo nunca he leído sofrónesis, pero... Sofrosible, creo que una de las musas. Búsquelo. Está en la ética aristotélica. Y está en la República de Platón, que es un poquito anterior. Y está, ¿sabes dónde? En la Constitución de Solón y de Licurgo también. Y está también en la Odisea de Homero. Porque ¿qué es lo contrario a la frónesis? La prudencia. La desmesura, muy bien, claro. ¿Y qué le encantaba a Homero hablar de la desmesura? ¿No? ¿No parece? Sí. Pero bueno, no es para... Eso me imagino que en griego... Sí, en la metodología griega sofrosine era la personificación de la moderación. Ah, bueno, mirá. ¿Será justamente una diosa, una divinidad? Yo entiendo que frónesis es prudencia. Por lo menos así lo he visto en los textos. Pero quizás sofrónesis es justamente la personificación de la prudencia. La personificación de la prudencia. Ahí está, claro. Bien. Prudencia, prudencia. ¿Cómo es la prudencia? Bueno, en Platón tiene que ver con el orden. Mantener el orden. Es obvio. Todo ordenadito.
En Aristóteles tiene que ver con el punto medio. Son dos ideas distintas. ¿Bien? Esto lleva a entender a la polis de distintas maneras. Pero estas dos maneras siguen siendo ideas naturalistas, que creen que se basan en una ley natural. ¿Bien? Ojo el piojo. Todavía no hablé de positivismo y quizás Algo innato en el individuo. claro, tiene que ver con un innatismo. Con el individuo o con la constitución de la polis, ¿no? Total, el viernes que viene hacen exposición, que será como una hora. Terminamos. El que viene es El feriado. por eso, el viernes no feriado, exposición. Quizás hablemos de los últimos 2-3 siglos, porque no creo que lleguemos hoy, porque hoy presenté la materia y me imaginé que íbamos a ver, y después Hannah, ¿no? ¿Cuánto tiempo la exposición? 10 minutos. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 10 minutos, 8 minutos. Por ahí. Voy a hacer preguntas, así que vamos a dejar minutos para mí. Para que yo brille. Bueno, para el platonismo, la polis es algo artificial. Lo compara Platón con los hormigueros o los panales de abeja. Porque si bien la abeja naturalmente crea el panal en sí mismo es artificial. ¿Se entiende qué es lo artificial ahí? El artificio. Claro Una que cosa que inventan. exactamente, sí. Para Platón. Para Platón. Ah, yo pensé que No, o sea, todavía no llegué a eso. Es posterior. Por lo tanto, se genera en este artificio cierta necesidad de cumplir lo que el artificio establece. ¿Qué establece el artificio? Nomos. ¿Qué son los nomos? No ñomos. Las leyes, las normas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay conflicto? Cuando algo atenta contra las normas que están claramente ordenadas. La burocracia, no. El conflicto es algo terrible para Platón. Una polis. Se rompe el orden. Claro. El caos. ¿Sí, ¿Tiro? El caos. Claro, eso sí. Hay Las que normas están para resolver conflictos. disolverlo, no tiene que haber lugar. Disolver. Si hay conflicto, es una polis que no funciona. Por eso Platón estaba tan loco con los tiranos, no podía aceptar eso. ¿Qué es la política? El arte de establecer orden. Es así. ¡Pah! ¡Cachapum! Todo está ordenado. Claro, todos felices. ¿Y quién mejor para ordenar que el rey? ¿Pero qué rey? El rey filósofo. Que por casualidad Platón era filósofo. Me equivoco. No, bueno, si está de Dios. Para Aristóteles, la polis es algo natural, proviene de nuestra humanidad, de un ethos que tenemos, de algo que nos impulsa. ¿Por qué nos impulsa? ¿Qué somos nosotros para Aristóteles? Son políticos. Claro, animales políticos, son politicón. Claramente la polis es natural, está en nosotros está la polis. A veces anterior al hombre. Es parte de una inclinación, no podemos no hacer sociedad para Aristóteles. Es que loco, ¿no? Por lo tanto, como es parte de nuestra bestialidad, diría Aristóteles, parte de la ile, la materia que nos constituye, ¿no? Es imposible evitar el conflicto. Porque los animales se pelean entre sí. El conflicto es algo constitutivo para la comunidad. Donde hay comunidad hay conflicto.
Y en este sentido, Aristóteles es mucho más pragmático que Platón, porque Aristóteles lo que hizo fue analizar como 130 constituciones de 130 ciudades-estado y se dio cuenta que todas hablaban de la justicia, de la dique y del problema de cómo resolver el conflicto. Entonces él dice, por lo tanto, el conflicto es constitutivo. Un estadista. ¿Sí? No, sí, Platón no dijo, no, ¿qué voy a andar leyendo de esa ciudad-estado de porquería? No, tengo que iniciar de cero la Constitución. Aristóteles siempre fue más pragmático. La idea hacia el sencillo. Claro, el problema de Aristóteles es que confiaba mucho en sus esclavos. Por eso en el Tratado de los Animales dice que la mosca tiene 8 patas. Porque mandó un esclavo a contar las patas y bueno, el esclavo no sabía contar. Entonces yo voy a decir, pero Aristóteles nunca ha visto una mosca, seguramente vio mosca, pero mandó a alguien que contara y dice 8 patas la mosca, como todo el mundo sabe. Ok, está. Sí, no, una anécdota muy simpática de Aristóteles mandando a contar a un esclavo. Le hubiese enseñado al esclavo, un liberto por lo menos, un esclavo liberado, formado. No, pero no al esclavo. O sea, Platón quiere orden y Aristóteles acepta el conflicto. Acepta el conflicto, no es que acepta, lo reconoce como parte de la manera en cómo vivimos. Pero no lo acepta, porque si no aceptaría el caos. Lo que va a decir es, tenemos que buscar el punto medio. La política es el arte de resolver conflictos. La política es el arte del gobierno, generar un punto medio, de medirse. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Intenso, ¿eh? Más intenso si tenés que hablar sin parar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Interrogante? A mí me quedó colgado el tema del conflicto en Platón. Lo sé que él no lo quiere, pero dijiste algo así como, si hay conflicto... Si hay conflicto, la polis no está funcionando. El logos se ha ocultado, está roto. El logos no se puede romper. Nuestra conexión con el logos se ha fragmentado, ¿no? Entonces... Y caemos en las tinieblas, en la oscuridad. Volvemos al mundo de las cavernas, ¿no? Tenemos que salir hacia la luz. Tenemos que entender... Bueno, es que Sócrates dice, ¿qué es la justicia? No es el problema que tiene Sócrates. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo bello? Para poder ordenar todo. El Sócrates platónico, no el Sócrates histórico, que son dos cosas distintas. Porque Platón le encantaba agregarle cosas a Sócrates. ¿Dónde empieza el conflicto? ¿Dónde empieza el conflicto? En lo sensible. Cuando nos alejamos de lo ideal. Cuando juzgamos a través de la doxa, de la opinión, y no mediante la episteme. Por eso los diálogos siempre son tan pacíficos, digo. Oh, sí. Bueno, no todos, ¿eh? Ahí donde en uno creo que le pegan a Sócrates. Y otro donde insultan. Pero Sócrates es el pacífico. Porque él es. Y el banquete se nos mató. Claro. El banquete se nos Bueno, el banquete es uno de mis favoritos porque es, creo que, uno de los 2 diálogos donde aparece una mujer hablando. Lo cual es rarísimo, Platón no ve una mujer hablando. Y aparece la mujer para definir qué es el amor. Una locura del alma, ¿no? Bastante interesante. Pero bueno, que Platón le dé voz a una mujer era como muy loco. Como ateniense, digo, ¿no? En cambio, si leen a Protágoras y a Georgias, dan lugares aparecen en sus textos. Mujeres como sin discutirlo, ¿sí? Bueno, Protágoras obvio, porque habla sobre el atroposmesura, ¿no? ¿Qué medida puede tener el hombre con una mujer? No hay una superioridad para ellos. Sería bueno, ¿no? Hacer todo un seminario sobre eso. Sí, es interesante. Bueno, no va a ser mi seminario.
Y no, porque yo no soy un especialista de historia antigua, sé las cosas que he empezado a estudiar simplemente porque me hacía mucho ruido silencios y ausencia, ¿no? Cuando uno no es heteronormativo empieza a buscar lo creep. ¿Cuándo se hizo recortes? No, Claro. capaz que no se hizo en Grecia, sino después. Todo, por eso también. 1600, Por eso, 1700. cuando uno es parte de la comunidad de los raros, empieza a tratar de... I am clean. Bien. En el mismo momento que pasa esto, es más, hasta un poco antes, del 700, Roma ya existía como ciudad-estado. ¿Bien? Para que hagamos un marco temporal, tenemos Roma como en 3 fases: ciudad-estado, república e imperio. Ciudad-estado del 750 al 510 antes de nuestra era aproximadamente. Todo aproximadamente. ¿Bien? La república del 510 antes de nuestra era al 27 después. Ese es más exacto, porque es con una muerte, entonces la tenemos la fecha. 27 después de nuestra era. Y el imperio del 27 después de nuestra era hasta 1453 después de nuestra era. Porque Roma, a veces nos olvidamos, el imperio romano duró más de lo que nosotros pensamos. Pasa que el imperio romano se divide en alto imperio, bajo imperio y fragmentación del imperio. Cuando se fragmenta el imperio, en 476, se divide en el imperio occidente, que es el que va a desaparecer, y el imperio de oriente, que va a durar hasta 1453 como el imperio bizantino. Pero bueno, Roma llegó hasta ahí. Por eso algunos dicen, creemos que los romanos están muy lejos y lo que está más lejos son las pirámides. Bien. En el imperio de monarquía. Claro, es un estilo de monarquía, pero es una monarquía particular, por eso se llama imperio, por eso se la distingue. Ya voy a hablar de cómo es la ciudadanía en cada una de estas cosas, ¿no? En primer lugar, concentrémonos en lo que ya sabemos, ciudades-estado. Bueno, las ciudades-estado, la ciudadanía era a través del mismo concepto que tienen todas las ciudades griegas, ¿bien? Más cercana a la ateniense que la espartana, pero tenía también una monarquía, es decir, con un rey electo a través de 35 tribus. Tribus elegían un rey por un periodo, creo que de 4 años. Una especie de monarquía constitucional. Claro, pero la monarquía constitucional actuales, vos tenés rey y primer ministro o ministra, quien uno representa la unidad estatal y otro representa los poderes. Acá no hay esa diferencia entre primer ministro y rey, sino que el rey tiene los poderes y representa la unidad. ¿Bien? El rey tenía lo que se llamaba inmunidad jurídica. Podía hacer lo que se le cantaba durante esos años, pero podía ser juzgado. Los reyes no eran depuestos, ¿no? No podía, por más tirano que era, no era depuesto. Pero cuando finalizaba su reinado, perdía toda su inmunidad jurídica y lo podían hacer boleta. ¿Bien? ¿Quiénes elegían al rey? ¿El Senado? No, todavía no existía el Senado como grupo, eso más para la República. Lo elegían, que vos lo habías dicho hace un rato, los patricios, los nativos, ¿no? Que eran las familias fundadoras. Claro, de las 35 tribus o curias, que llamaban esos, curias, tribu, curia, lo mismo. Lo que sí había una especie de senado, pero en realidad se llamaba senex, que luego viene el senado, que es en el sentido original anciano, los ancianos sabios. Después el senado ya no son ancianos,
Bien, es un grupo de personas que tiene un poder y como un cogobierno entre ellos. ¿Se entiende? Acá eran como unos consejeros que representaban al gens. El gens, como gentilicio, sería lo mismo que demos, el pueblo. ¿Ok? Gens, demos, es lo mismo. ¿Entienden? Entonces, en este sentido, bastante común, bastante en sintonía con las ciudades-estado atenienses, espartanas, griegas, etc. Entonces, no nos interesa porque en ese sentido Roma no fue para nada innovadora. Sí fue innovadora en esto. ¿Qué pasó? En un momento había mucha gente, ciudades-estado muy grandes. Entonces, cambian el sistema de gobierno a la república. La república bien tiene dos palabras, res y public, no me acuerdo cómo se escribe. ¿Qué es res? No. La cosa pública. La cosa pública. No es una vaca. Pero, ¿qué tipo de cosa es? Claro, pero ¿cuál sería esa cosa? El asunto. No, más literal a la palabra, más etimológico, quiero decir. No hacia dónde, sino de dónde. Esa cosa es algo natural, es algo real. El objeto concreto. Claro, bien, algo, eso que se ve, ¿bien? Hasta este punto, cuando proponen la república, todavía Roma heredaba el ius naturalismo, la ley natural. Pero Roma va a hacer un cambio y va a cambiar el ius naturalismo por el ius positivismo. ¿Cómo? Ius positivismo. Ius positivismo. Qué recuerdo de epistemología el positivismo. ¿Qué es positivismo? ¿Qué es lo positivo? No es lo óptimo. ¿Qué es lo positivo? Lo concreto. Lo opuesto, Claro, lo que se ve ahí. La ley pública, la ley de lo que se ve. Entonces, ¿qué hace esto? Miren, qué inteligentes los muchachos. Cambian el sistema de gobierno por un tirano. El último rey es un tirano, entonces lo matan, violando la inmunidad. El Senado, el Senex en realidad, después en ese acto se convierte en Senado a través de la decisión de que el Senado ahora representaba un gobierno consular. Entre ellos hacían consensos. ¿Bien? ¿Quién gobernaba? 30 personas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para generar una coherencia con eso, genera lo que se llama un magisterio. El magisterio establece oficios a cada uno de los senadores. Como ministerios, pero se llaman magisterios. ¿Se entiende? ¿Sí? De nuevo esa parte. Matan al rey violando la inmunidad. Entonces están en un problemón porque fallaron su propia ley. Entonces, ¿qué hacen? Van a cambiar el sistema de gobierno para que ya no sea una monarquía y por lo tanto matar a un rey no sea ilegal. Y generan un gobierno consular. Entre los ancianos generan consenso de qué cosa se ocupa cada uno. ¿Qué magisterio o ministerio se ocupa? Juan se ocupa de la salud, fulanito se ocupa de la educación, la guerra, los barcos, etc. ¿Bien? ¿Se entiende? Para eso necesitan hacer toda una reforma jurídica, cambiar todas las leyes. Y nace una de las cosas que al día de hoy nos sigue pesando a nosotros, que es las leyes romanas. Las leyes romanas se escribieron en 12 tablas. La ley de las 12 tablas. ¿Bien? Eso ya ahí da inicio a la República. Claro, gracias a eso aparece el problema o la cuestión de la cosa pública. Ahora,
Yo no me la acuerdo todas las tablas, pero acá tengo más o menos de qué trata. De la 1 a la 2 habla sobre los procesos jurídicos. Por ejemplo, inventan el concepto habeas corpus. ¿Saben cuál es el concepto habeas corpus? En el que no se puede juzgar a una persona si no está presente. Claro. No te puedo culpar de... Porque que esté el cuerpo es dar derecho que vos te puedas defender también. ¿Bien? Derecho en réplica. Eso. No, yo no estaba. Sí estaba, no. La tabla 3 habla de cómo se pagan las cosas. Cómo pagar. Un código de pago donde aclaraba algo que vos no podías pagar con tu cuerpo. Por lo tanto, no podías esclavizar, darte como esclavo. Mucha gente tenía muchas deudas. Entonces, hacía un contrato de ser esclavo por 7 años. Por ejemplo. Eso se vetó. La tabla 4 y 5 habla de cómo se tutela a las personas. Por ejemplo, el hombre a la mujer al niño. Y aparece la idea de patria potestad. ¿Ok? ¿Alguien sabe lo que es la patria potestad? El derecho a decidir por ellos, no, algo así. El poder del padre, de toda la familia. Claro, patria viene de Patria. es patria, gracias. Y habla Paternidad. claro, paternidad, y habla de que la mayor autoridad masculina es la que decide sobre los oficios de la casa, del oikos, diríamos nosotros. Bueno, claramente. Ahora de doble sentido. Y ahora tiene sentido de la... La madre puede tener. Claro, ahora tiene sentido de progenitores o tutores oficiales pueden decidir sobre los infantes, por ejemplo, a qué escuela ir, sobre su educación. Bien. La patria potestad, el sentido original, proviene de que elegía hasta qué hacía la familia, con quién te casabas, por ejemplo. Legalmente, tutela de incapaz, es el significado del mismo. Lo que pasa es que han redefinido a quién es incapaz. No, quienes se incorporan. La tabla 6 y 7 habla sobre los derechos de propiedad. ¿Qué puede poseer cada cosa? Por ejemplo, aparece la figura del liberto, un esclavo liberado, ¿qué puede poseer y qué no? Por ejemplo, no podía poseer casa. Porque su pasado de esclavo contaminaría las propiedades, no sé. Las tablas 8 y 9 hablan sobre la igualdad jurídica. Somos todos iguales ante la ley y eso es lo más importante para el ilius positivismo. Vos podés ser Juan de los Palotes o el rey de Prusia. Todos son iguales ante la ley. La misma ley para todos. Isonomia. Claro, pero inclusive a un esclavo había leyes que lo atravesaban de la misma manera que a un patricio. Sí, no es como las películas, no podías matar al esclavo así como... Claro, por ejemplo, eso, el derecho a la vida era algo que se establecía. Pero también había después la tabla número 10 sobre los derechos sagrados, ¿no? El culto sacerdotal, muy importante para ellos. La gallina sagrada. No me creen, pero aparece en las tablas. Es una cosa que... Y las tablas 11 y 12 son burocráticas a full. Muy burocráticas, totalmente pesadas. Pero la 12 tiene algo, que acá lo anoté, que la tabla 11 tiene la prohibición de matrimonios entre patricios y plebeyos. Es decir, si vos eras de los nacidos de Roma, por lo tanto ciudadano de primer orden, y eras un plebeyo que fue subiendo de la escala social, porque era posible en Roma subir de escala social, llegaba a un techo que era no poder nunca casarte con un patricio. No poder casarte nunca con un patricio significaba una y una sola cosa: nunca poder ser parte del Senado, los que creaban las leyes. ¿Se entienden? ¿Pero los patricios tienen derecho a llegar al Senado? Sí. Solo... Pero eso eso fue por un tiempo, ¿eh? Porque ¿qué hicieron? Hicieron las tablas, las pusieron en un lugar público para que todos las leyeran. Y eso llevó a la rebelión de las rosas. Los plebeyos dijeron, ¿qué? ¿What? Entonces llevó a una... ¿cómo se llama cuando haces una enmienda? La ley de Hortensia, donde se derrocó eso, donde los plebeyos podían ahora subir de escalafones.
¿Se entiende? Por lo tanto, vos podés haber nacido en una ciudad-estado estaba subyugada por Roma en África del Norte, por ejemplo, donde nace San Agustín, y aún así podías alcanzar el puesto de senado. ¿Se entiende? Que antes no se podía. Y de ciudadanos, ¿no? En la República Romana son todos ciudadanos si siguen la ley. La ley te hace ciudadano. ¿Bien? Por eso es un positivismo, ya no es una cuestión de nacimiento. Ya no es una cuestión de si sos un hombre de 32 años, tenés propiedades, claro, el gobierno. Claro, se amplía eso. Y lo que sí, para ser ciudadano tenías que cumplir dos cosas: cumplir la ley y pagar los impuestos. Pero es que yo digo, lo del derecho romano tiene mucho nosotros hoy en día. Creo que en estados donde estaban las fronteras también está un antecedente de lo que es el divorcio. También, Sí. En el cual si la mujer, el hombre abandonaba la casa por más de 3 noches, se daba la posibilidad de a la mujer volver otra vez a su hogar y también pelear el tema del quedarse con el dote. Claro, quedarse con el dote. Claro, sí. Quedarse con los bienes. Eran, no me acuerdo la cantidad de noches, puede ser 3 noches, pero siempre que no estuviese Roma en guerra. Porque si el soldado se iba, el tema es que Roma siempre estaba en guerra. Pero bueno, si no estabas afectado en la guerra, por ejemplo, eras un granjero, ¿no? Se había ido de pipa. Claro, y se consideraba ese acto un divorcio. Perdía los bienes. Hablando de eso, había una ley, la ius conubi, que es la del matrimonio libre. La mujer podía elegir con quién casarse. Lo cual era locura en ese momento. ¿Cómo que? Pero encontramos tensiones, como patria potestad y después, bueno, ¿qué cuerpo legal no tiene esas tensiones? Yo no sé. Esta Roma de la República no es cristiana todavía, ¿no? No. Se hace cristiana con Constantino, con este sello, con este símbolo, seguirá mi casa. ¿En qué guerra? Pero ya era imperio. Claro. Sí, Estoy tratando de acordarme el año en donde incorpora al cristianismo como la religión oficial del imperio. Sí, con Nicea, los juegos. Justiniano. Justiniano creo que saca eso de la persecución. Claro. Pero a partir de ahí, de sacar la persecución, pueden haber ideas cristianas en el Estado. Claro, no. Convierte el Estado en cristiano. Claro, Constantino es que lo convierte en. Sí. Pero no lo convierte para él. Después de su muerte, él lo deja en claro. Él muere como romano, no cristiano, y quien lo hereda estaba obligado, es lo que dice en su lecho de muerte. Él murió como romano, no cristiano. Así como pagano, nunca se convirtió. Claro. Pero no me acuerdo el año. Bueno, termino con el. Quedan 5 minutos. Bueno, voy a decir 2 cosas que hace el Imperio Romano interesante. Y con eso cerramos hasta el viernes próximo. ¿Bien? Por un lado, el imperio, en realidad el imperio se crea por la expansión tanto de la república, llevó que era muy difícil controlarlo por un senado cada vez más egoísta, y llevó una guerra civil entre los 3 emperadores que se conoció, que termina ganando. Julio César gana con república y muere con república, y muere rápido, y lo toma luego Augusto. Y Augusto convierte a la república en un imperio. Paso a paso va sacándole el poder al senado hasta ser un senado títere. ¿Cuál era el filósofo emperador? Augusto. No, Marco Aurelio. ¿Qué pasa? ¿Qué es la idea interesante del imperio romano?
cambia, recupera un viejo concepto de la liga de los griegos, la cosmopolis, ¿no? La cosmopolis, fíjense, la totalidad de polis, la liga, esta idea, que habla de la concordia entre estados y genera lo que se llama la civitas máxima. ¿Bien? La máxima expresión de la ciudadanía, donde se propone a la ley no como algo natural, sino como un instrumento que crea seres iguales, ciudadanos. Ahí aparece lo que vos hablabas sobre el ius cívico, el ciudadano legal, ¿no? El ciudadano construido por la ley, no el ciudadano por defecto de haber nacido. ¿Qué escribiste ahí? ¿Ley? Ley, instrumento, creador de seres. Obvio que dice ahí. O sea, cualquiera que lo vea. Mientras más cansado estoy, menos. Ahí está la idea actualmente del ciudadano del mundo, el ciudadano mundial. El ciudadano del mundo viene de la cosmopolis, no de las civitas máximas. ¿Bien? La civitas máxima establece dos cuestiones: libertad e igualdad. Sos tan libre como la ley te lo permite. Y a todos nos regula la ley. Acá funciona un principio: donde hay sociedad hay derecho civil. Donde hay sociedad hay derecho civil, porque se lo instituye. Pasamos del animal político, donde nosotros naturalmente hacemos política, al animal socialis. Nosotros naturalmente generamos una sociedad de derecho. Establecemos normas, pero esas normas las consensuamos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Amén. Bien. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto? Yo tengo una duda con respecto del imperio y la república y esta cuestión del ciudadano. Recién hablábamos de que él, en la república, toda persona era ciudadana, se seguía la ley y se pagaba impuestos. Sí. Y acá, También. claro, pero se mantiene esa idea. Claro, la ley. el imperio mantiene la ley de las 12 tablas. Pero ¿qué cambia? Quizás ese dato me faltó nombrar. Poder llegar a ser senado era poder llegar a gobernar toda la república, porque cada 2 años se elegían a 2 senados, que eran los presidentes y vicepresidentes, básicamente. Entonces, vos podías llegar a ese estado y gobernar el país por un periodo, ¿no? Y después ser electo o no. Ahora, ese último escalafón de la democracia desaparece, porque la república es una democracia restringida, pero es una democracia. El imperio es una monarquía que la calidad de imperio es la extensión. Por eso pasamos del imperio británico a la monarquía británica, por una cuestión simplemente de escala. ¿Se entiende? Entonces, el ciudadano es el mismo, pero pierde ciertos derechos. Por ejemplo, ya no puede ser el representante de su pueblo. Ya no puede crear leyes. ¿Quién crea leyes? El emperador. Por eso había momentos del imperio que eran la gloria, porque el emperador no se metía en los asuntos del senado, era simplemente un poderoso. Y después hubo catástrofe. ¿Cómo se llama el clásico? Nerón. Nerón es uno de los clásicos malos emperadores de Roma, que gastaba en guerra contra Neptuno, o en orgías, ¿no? Esa sería como la diferencia central. Como una centralización del poder. Claro, sí. Debido a las crisis políticas de pérdida de ciudad. Bueno, yo no sé si me sentiría cómodo yo de mostrar un condicional histórico de que porque pasó esto otro, porque te genera un problema. ¿Por qué en otra vez que pasó eso no sucedió eso mismo? ¿No? Pero podemos encontrar cierta tendencia de fragilidades de poder que llevó a emerger
o dio la oportunidad de que ciertas maneras de prácticas de poder de gobierno se tuvieran lugar, ¿no? Digo, para evitar encontrarle un sentido a la historia o imponerle un destino a la historia. Roma estaba destinada a convertirse en un imperio, no sé. Está difícil eso. Bueno. Mencionaste una actividad. Sí. Texto comparativo para el 31. Primera hora texto comparativo, segunda hora terminamos con la genealogía del ciudadano, nos queda la Edad Media y la modernidad, y las otras 2 horas, Haná. Ahí salen la cocina, la cantidad de ojos, todo eso.